a otro episodio de Enfoque de Familia. Esta tarde nos acompaña el doctor Gabriel Flores Ciani. Es un médico neurocientífico peruano, radicado en Argentina hace más de 40 años. Y tenemos una propuesta, la cual nos la trae desde tierras de Argentina. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes, un gusto saludarte aquí desde Buenos Aires. Doctor, siempre es un gusto tenerlo por el nivel de ciencia que maneja usted en su discurso, definitivamente, el nivel de cientificidad. Y ahora explíquenos, por favor, qué está pasando en Argentina, que es un momento determinante para la política y situación jurídica de ese país. Sí, tenemos elecciones de medio término, elecciones para el Congreso, básicamente. Aquí es una cámara bicameral, senadores, diputados, y está entonces en juego la renovación de legisladores, concejales y congresistas. Frente a esto, muchas personas del ámbito ciudadano, como es mi caso, como bien dijiste, yo soy médico, trabajo, ahora mismo estoy en mi centro de salud mental, muchas personas frente a la situación tan, te diría, desestructurante que está viviendo la sociedad argentina. Entonces muchos ciudadanos estamos participando en política por primera vez, muchísimos, te puedo asegurar, en todo el país, porque lamentablemente los políticos tradicionales no dan la respuesta que el pueblo necesita. Es increíble pensar que cada vez más profesionales de primer nivel, obviamente con usted tenemos uno de los pocos que están empezando a salir de la esfera científica, valga decir, de la academia, de sus clínicas, de su trabajo con pacientes, al nivel político, porque es necesario. Justo aquí en Perú estamos este mes celebrando el Día de la Familia Peruana. Y yo creo que la propuesta que usted tiene como una persona, como un profesional pro vida y pro familia, esta propuesta también se está llevando al Parlamento argentino. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno, ¿no? Cuando la política pro vida se está asentando y aferrando en la política de las naciones. Sí, fundamentalmente, Andrés, en toda Latinoamérica. Hace un par de meses estuve en Monterrey, México, y allí los amigos mexicanos, pro vida, cristianos, muchos, también participaron fuertemente en su campaña política. Es decir, el pueblo latinoamericano ha tomado conciencia de que estos temas de la destrucción de la familia, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, el matrimonio homosexual, la hipersexualización de los niños, y inclusive aquí el presidente Fernández quiere legalizar la marihuana. Entonces esto está pasando en toda América Latina y hace que personas que normalmente nos dedicamos a otras cuestiones, frente a este avance destructor de la sociedad latinoamericana, tengamos que tomar el rol o avanzar en este rol tan importante, porque está en juego nuestras naciones, Andrés. Claro. ¿Qué es lo importante, doctor? Mucho se critica, y yo hablándole como laico, no estamos hablando de acá de una especie de apologética confesional. Estamos hablando aquí un abogado y un neurocientífico hablando como laicos comunes. ¿Tiene que ver con religión la postura pro vida, doctor? No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Y eso se ha utilizado como una herramienta para descalificar al movimiento Provida. El movimiento Provida es la defensa del niño por nacer. Y te digo, en las marchas que hemos llevado aquí adelante en la Argentina, personas de todo credo, partido político, es decir, el tema de la defensa de la familia, de la vida y demás, es transversal a todos los sectores. Hay comunistas que son pro vida, hay, que yo no sé, es una manera de decirte, ¿no? Hay neoliberales que son pro vida, Claro. peronistas, en sí. Nada, es ateos o agnósticos, es otro tema, otra causa. Claro, que se entienda que la postura pro vida, y acá hay algo muy particular, ¿no? Porque no solamente porque lo dice un abogado que litiga, sino también un médico
neurocientífico que sabe de conductas humanas y justo en una entrevista anterior con el doctor estábamos hablando de la psicología de las masas, ¿no? Entonces, tiene que ver el hecho de que si yo soy pro vida, necesariamente implica que mi voto o mi corte político personal sea cucufato, soy el cucufato, soy el hipócrita, o sea, ¿de qué estamos hablando? Tengo que aferrarme de repente no a una confesión particular, sino de repente el cliché de los mojigatos, ¿no? Esto, ¿cómo lo erradicamos de la cultura convencional, doctor? Claro, mira, hay una cuestión que el pueblo latinoamericano está tomando conciencia, es de la situación que estamos viviendo, pero no económica, porque hacemos un reduccionismo en la economía, claro que es importante, en distintos tipos de cuestiones que normal, la inseguridad, y con esto no te digo que no es importante, pero hoy en día nos enfrentamos a la destrucción del Estado-Nación. Entonces, acá ya viene otra cuestión. Sería por ahí algún otro programa, Andrés, que nos gusta, estos programas nos encantan, ¿no? Seguir, podríamos hablar horas o no. Claro, claro que sí. Pero el Pero, tema es que sí, cuando se defiende una postura pro vida, no tienen absoluto nada que ver, porque acá de lo que se trata, y mucho del bolsón electoral, son las personas que están, o los denominados tibios, ¿no? Las personas que están entre las facciones, que deciden, o la persona, recordemos que el voto es un acto eminentemente emocional. La gente decide su voto en las urnas, ¿no? Entonces, para esas personas que todavía no tienen corte político, de repente se dedican a trabajar y no les interesa la política nacional, deciden su voto a último momento. Ahora, estamos hablando de que son posturas radicales, extremistas, puritanas, porque en mi entender, el liberalismo también es pro vida. Ojo, yo soy liberal, ojo, obviamente, hay muchas personas que pueden decir, no, sí, tú eres de una determinada iglesia o sección religiosa, qué sé yo. No, pero la postura pro vida va desde los más liberales hasta de repente ya los más conservadores. Entonces, para poder explicar a la sociedad peruano-argentina y a todo el mundo en realidad, porque esto no se ciñe, que se entienda que algo muy importante. Las elecciones políticas, los comicios que han habido electorales en Perú, en Chile, en Argentina y ahora en Argentina, ¿no? Tienen que ver con una realidad latinoamericana, claro. ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se les invita a los más liberales incluso a sentir con una propuesta que se le denomina provida y que muchos sectores radicales de izquierda lo han denominado incluso ¿no? Los providas? Ah, vienen los providas, ¿no? Los que te obligan a tener hijos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos haciendo? Explíquenos esa situación. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué nos juzgan cuando en realidad se aceptan todo tipo de liberalidades dentro de la cultura provida? ¿De qué se trata el ser provida en pocas palabras, doctor? Sí, ser una persona libre. El Provida es un defensor de la libertad, un defensor de la conciencia, del libre ejercicio de la conciencia. Ese es un Provida, que defiende la libertad. Porque vos fíjate que aquellos que quieren el aborto y otras cuestiones son de corte dictatorial. Quieren hacernos pensar al revés, ¿no? Porque vos fíjate la actitud de aquellos que proyectan o desean el aborto o la ideología de género, otras cuestiones, ellos imponen de una manera dictatorial, y el que no se sujete a sus designios, entonces está fuera de la sociedad. El Claro. Provida es alguien libre, y nosotros en definitiva estamos defendiendo la libertad de nuestros pueblos. Entonces, esto es mucho más, por supuesto, que el defensa del niño por nacer, por supuesto, pero es algo más. Esto tiene que ver en sí mismo con la libertad del individuo y el respeto del individuo como un ser con poder de decisión. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que aquellos que son totalitarios eh, quieren imponer todo este tipo de doctrinas, ¿no? Entonces el provida es alguien libre, y lo que nosotros estamos
dando la batalla acá en Argentina es contra la dictadura blanda que tenemos hoy en día en nuestro país. El que preside Argentina se llama el presidente Fernández. Dicen que son peronistas, pero no son peronistas. Son socialdemócratas tirando al marxismo. El peronismo es un partido humanista que tiene sus fundamentos en la doctrina social de la Iglesia. Su fundador, Perón, su esposa Evita, fueron siempre profundamente providas, pro familia, pro nación, fundamentalmente la defensa de los valores tradicionales de la nación. Este presidente Fernández, él quiere destruir todo lo que tiene a mano. Y por el otro lado tenemos a el que fue el presidente Macri, de una derecha neoliberal, pero no quiero quedarme con las cuestiones doctrinales Teórica. católicas, claro, doctrinales o ideológicas, sino la perversidad con la cual se manejan los dos, en temas fundamentales y fundacionales que tienen que ver con la vida de una nación. Podemos discutir si la economía debe ser centralizada o no, el libre mercado, eso es otra discusión y me encanta y me parece bien, pero ahora estamos discutiendo, Andrés, cuestiones básicas de la supervivencia del Estado como nación. Estamos discutiendo si un niño va a nacer o no, si una mujer va a ser protegida o no. Estamos discutiendo si va a seguir estando vigente la familia tradicional. Estamos discutiendo la eutanasia. Estamos discutiendo la despenalización de las drogas. Entonces sería un placer, una alegría tener una discusión del índole de los viejos tiempos, del mercado sí, mercado no, pero hoy estamos en otras cuestiones que son peligrosísimas, que si nosotros las perdemos, perdemos la nación. Claro, acá hay que entender que empiezan con gritos sociales o con casuística que es muy atendible. Por ejemplo, el tema del aborto. El tema del aborto definitivamente que es atendible, pero para esto estamos hablando que precisamente como diputado tiene propuestas, porque la política se trata de propuestas, ¿cierto? Entonces, en la facción pro vida, tanto como es criticada por facciones de extrema izquierda, ojo, acá hay un tema muy importante que quiero precisar, no quiero que se me escape. ¿De dónde viene la cultura de la muerte? La cultura de la muerte viene del comunismo más profundo y recalcitrante, que no respeta para nada las libertades personales y mucho menos el derecho a la vida. Tenemos todas las dictaduras comunistas del mundo, Mao Zedong, tenemos China, Cuba, de respeto a la vida cero nulo. A partir de ese principio de irrespeto a la vida es que se traduce en contingencias como, por ejemplo, busca una víctima. La víctima es la persona que necesita una atención por parte del Estado ante un aborto, ante un embarazo, por ejemplo, no deseado, centrándonos en tema de aborto, ¿no? Ante esto, doctor, ¿cuándo en la vida, cuándo en el mundo ha existido una verdadera propuesta pro vida? Acá en Perú hubo cunas salvadoras o el tema de la adopción con distintas variantes, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas pro vida más importantes, doctor, que se tienen en Argentina? Sí, mira, lamentablemente mi país, Argentina, tiene las leyes más nefastas en el hemisferio occidental. Uno de los pocos países que tiene las peores leyes que van en contra de la vida, de la familia, de las personas, de las libertades. Gracias a Dios, Perú, que también es mi patria, soy peruano-argentina, ustedes han podido defender y han limitado muchos de estos temas que nosotros ya los tenemos. Han legalizado el aborto acá, han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, prácticamente tiene legalizada la marihuana, y te podría hablar de muchísimas otras cosas más, la ideología de género. Hace pocos días salió un informe periodístico en donde el Ministerio de Salud y Educación compró, no sé, 100.000 penes de madera. Si quieren, googleenlo. Penes de madera, no sé qué cantidad. En medio de la pandemia de COVID, cuando la emergencia sanitaria y ese dinero tendría que ir por otro lado, compraron penes de madera
para enseñarle a los chicos del jardín de infantes sobre los órganos sexuales, el órgano sexual masculino y femenino, en donde los chicos se les hace talleres de sexualidad con relaciones sexuales. Entonces, lamentablemente la Argentina está en un proceso de desestructuración muy grave. Entonces, mi primer acto en el Congreso Nacional Argentino va a ser la presentación del proyecto de ley de la derogación del aborto. Imagínate. Y por supuesto, inmediatamente un proyecto de ley para protección de la mujer embarazada vulnerable. Bueno, en lo que respecta a términos legislativos, en Perú ya está legalizado el aborto terapéutico. Ojo, que es mentira que digan que en Perú no se puede abortar, cuando dicen las razones que atenta contra la vida de la madre. Eso ya existe y no necesita ser más liberalizado. Cuando es un embarazo de riesgo, definitivamente, y usted sabe porque es médico, doctor, se prefiere siempre la vida de la madre a la vida del niño que está por nacer, y eso es un principio que se desprende incluso del derecho natural, ¿no? Sin embargo, esta propuesta, ¿cree que resulte suficiente para una sociedad como la Argentina, que está tan complicada a nivel social? ¿Cómo está la juventud allá? Que son los votantes finalmente. Sí, justamente acá viene el punto. El tema del aborto es un tema de la salud pública. Tendríamos que discutirlo los médicos en una cuestión técnica, primero. Pero lamentablemente es usado un tema de salud pública como un tema de destrucción de la nación. Ese es el tema. No es solamente si la mujer tiene derecho de abortar o no. Eso es una discusión que se le puede dar al plano religioso o de la salud pública. ¿Qué hacemos? Simplemente esto es un arma de destrucción masiva para matar niños por nacer argentinos, peruanos, chilenos, colombianos. Esto es otra cosa. Por eso, la primera ley, derogando la ley del aborto, tiene que ver con una cuestión mucho más compleja, que es una lucha de proteger a la nación en sí misma. ¿Se comprende el tema? Excede a lo sanitarista. Y es un tema de la supervivencia de la patria. Claro, ojo, es el mismo análisis que le hacen al tema de la vacuna, sin entrar en otros temas. No quiero yo nunca los temas de vacuna porque no es mi especialidad, pero por ejemplo, sano ejemplo pongo, ¿no? Que te digan, pónganse la vacuna del COVID, pero ojo, en un caso supuesto, estamos hablando hipotético, ¿ah? Pero ojo, que hace que las personas de 40 solo vivan hasta los 60. ¿Te la pones o no te la pones? ¿No? Entonces, si es así, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Es por eso que el análisis costo-beneficio tiene que ser integral. Es más, ¿es beneficioso en el aborto? ¿El aborto en qué casos es beneficioso? Oye, pero me estás bajando el índice per cápita de la tasa de natalidad de la nación. Nos vamos a quedar sin argentinos, y sin peruanos, y sin chilenos, y sin brasileños. O sea, estamos hablando de una destrucción de la sociedad. Ojo, que ya se ha hablado mucho de que las sociedades deben estar subyugadas, y para esto tienen que ser en cantidad inferior a los gobernantes, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y a mí me interesa puntualmente que el doctor Gabriel nos conteste sobre si un liberal puede votar por una postura pro vida. ¿Cuál es el efecto? No sé, ¿qué proceso mental, qué proceso social puede atravesar un liberal yo soy liberal, pero soy pro vida, pues, o sea, yo no quiero que se liberalice esto, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando, doctor? ¿Un liberal puede ser pro vida a la vez? Claro, todo ser humano puede ser un pro vida. Un marxista también. Es decir, es otro plano de conciencia. Te respondo de la neurociencia. Ser liberal o marxista o socialdemócrata se ponen en juego otro tipo de mecanismos neuronales y de la estructuración de mi mente que tiene que ver con la genética y otras cuestiones. Pero ser pro vida es una cuestión que va desde niveles de la conciencia profunda humana que ya ocupa otros planos, que no son los mismos que los ideológicos. Y esto, lo que tú marcaste recién, es muy interesante porque hay personas que tienen su camiseta política y como su partido o los líderes dicen, bueno, vamos a hacer pro aborto,
Y entonces dice, bueno, entonces se supone que los marxistas somos abortistas, se supone que los trotskistas somos abortistas, se supone que los neoliberales somos abortistas. No, nada que ver. No, lo mismo. Esto es otro mecanismo que no tiene nada que ver con lo ideológico. Y aquí se ha emparentado temas de la humanidad en sí mismo, del ser humano en sí mismo, con cuestiones ideológicas. Mirá lo que estamos discutiendo. Por eso te decía, puedo estar de acuerdo o no con la teoría de Marx o la teoría de Adam Smith, pero eso es una cuestión ideológica, política, económica. Pero ahora estamos discutiendo cuestiones que tienen que ver con el ser humano mismo. Eso es lo que quiero marcar. Quiero despegar. Claro, no solamente de economía, sino estamos hablando de seguridad y defensa nacional, estamos hablando de tantos otros factores. Claro, pues si matas argentinos y no los dejas nacer, entonces, ¿de qué ejército argentino estamos hablando? ¿De qué familias estamos hablando? Entonces, doctor, ya para terminar esta entrevista, que en realidad es muy rápido, sé que estamos todos con el tiempo súper agitado, y están en cierre de campaña, ¿cierto? Allá en Argentina, ¿es cierre de Sí, campaña o ya acabó? no, estamos el viernes cierra, empieza la veda electoral. Este domingo 12 de septiembre es las votaciones de las internas, son internas abiertas. Genial. Cualquier ciudadano puede votar por el partido que quiera, las internas de cualquier partido. Y el 14 de noviembre son las elecciones generales. Entonces la campaña está full porque hay que sacar el 1,5% de votos para tener la habilitación de presentarse uno en noviembre. Por Doctor, eso, vamos a las propuestas. A ver, ¿qué cosa tienen los Providas para, ¿no? Para la sociedad? sí, mira, yo estoy en el partido político Principios y Valores, que es un partido de índole peronista, el partido peronista. Dentro de el partido peronista, que es un partido como el aprismo, yo represento el área provida, pero el partido es un partido político, ¿sí? No es solamente este tema, no es un partido provida. En mi Ya, caso, abrevo ahí, ¿sí? Así que la plataforma política tiene que ver entonces con una cuestión muy nacional, muy del trabajo, de la generación de la industria nacional, de la economía, de la seguridad. Es decir, el programa nuestro trabajo, no es solamente la cuestión esta provida, sino que es un partido con todas las cuestiones generales. Entonces, aquellos que deseen votar por mi candidatura no solamente votan por una agenda provida, sino por una agenda mucho más global que tiene que ver con la economía y demás. ya, son propuestas, claro, integrativas, ¿no? Y aparte de la mano de un profesional especialista en salud y obviamente en salud pública, digamos que estamos por buen camino, ¿no, doctor? Porque Exactamente. mucho tiene que ver el currículum de la persona y mucho tiene que ver la experiencia, la expertise de la persona. Doctor, entonces para cerrar esta entrevista que le hemos hecho así muy breve, porque bueno, se viene ya la primera votación ahora. En Perú tenemos todo este mes la celebración del Día de la Familia. Entonces, uno se es pro vida y también se es pro familia. ¿Qué cosa es ser un pro familia y cómo puede afectar a la política de Argentina? Totalmente. Sin familia no hay sociedad, sin familia no hay Estado. Entonces, directamente, sin familia no hay política. Y aquellos que quieren instaurar un régimen totalitario, el enemigo número uno es la familia. Por eso, en realidad, el enemigo número uno total de los regímenes totalitarios somos los varones, somos los papás, porque nuestra voz es una voz de autoridad y nuestros hijos escuchan nuestra voz y entienden y comprenden y toman nuestras ideas, nuestros límites, y entonces el Estado, a la voz que quiere acallar es a la voz de los padres, y de esa manera poder dominar a los hijos. Por eso el divorcio y la separación y todo este feminismo radical que lo que pretende es sacar a los varones de las casas para Este tema es dominar. importantísimo porque justo hemos tenido dos entrevistas súper interesantes con un abogado español, Felipe Mateo, especialista en litigios,
donde hemos hablado de la ley de violencia familiar y tanto otro chanchullo que es complicadísimo hablar en 10 minutos porque son legislación dispersa, son muchas leyes dispersas que crean, ¿sabes qué? Al día siguiente sale una nueva ley de que el papá no puede ver a los hijos, al día siguiente sale otra nueva ley de que, o una reforma a la anterior donde dice que el papá tiene que salir de la casa disparado con sus maletas, sin ni siquiera regresar para juntar sus cosas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y ahora en España se está legalizando, ¿no?, el hecho de que el denunciado por violencia no puede ver a los hijos, ya se le suspende la patria potestad con la sola denuncia, lo cual es inconstitucional. Entonces, hay mucho que hacer, doctor, y definitivamente el mensaje de una persona que conoce la psicología de la masa, que conoce el perfil psicológico de las personas, yo creo que es bastante importante para aplicar en sociedades como la de Perú y en Argentina. No se olviden que desde México hasta el último punto de Chile, todo es la misma sociedad. Que nos quieren fragmentar es otra cosa, ¿no? Doctor, un mensaje de despedida para la sociedad peruana, por favor, y obviamente para los peruanos radicados en Argentina y para el mundo sobre estas elecciones en Argentina. Ya se consolida el periodo electoral de Latinoamérica. Sí, el mensaje para el pueblo peruano es estar atentos, sigan luchando, son un ejemplo, son puestos como ejemplo en muchas naciones al haber resistido esta ofensiva de la destrucción del país, de la familia, de la sociedad. Sigan adelante, no bajen las banderas. Es un punto muy importante el Perú en este sentido. Con respecto al mundo, tenemos que tomar conciencia de lo que estamos viviendo, que podamos tener cada día más conocimiento, aprender, entender y no dejarnos dominar. Y con respecto al pueblo argentino, porque hay muchísimos argentinos que van a ver esta entrevista porque la viralizamos por todos lados, es importante, compatriotas argentinos, que dejemos de votar a los políticos tradicionales. Nos ponen siempre la misma disyuntiva, o el frente de todos, o juntos con el cambio, y ustedes piensan, como muchas veces yo he pensado, que votar por otro candidato es tirar el voto porque va a subir el otro, partido que no quiero. Tenemos que cortar con esa lógica, porque estos partidos que dominaron y dominan siempre el país, que lo han llevado al fracaso y de la devastación en la cual nos encontramos, se encargan de que nos surjan nuevas alternativas. Entonces hay que animarse a votar por gente nueva. No es un voto perdido, es un voto ganado, es un voto invertido, es un voto que está diciendo vamos a revertir la suerte de nuestra nación, y que también decimos basta, no los queremos más, váyanse a sus casas, gracias por los servicios y ahora dejen a una nueva generación de ciudadanos tomar el destino de la patria en sus manos. Así que ese es mi mensaje. Así es, lo mismo está pasando en Perú, ya pasó la época, terminó la época de los políticos antiguos y empezó una nueva generación de personas que se ven forzadas por necesidad a hacer política de tanto esperar vidas enteras y no haber cambios. Doctor, muchas gracias, muchos éxitos y la mejor de las venturas en Argentina para el periodo de elecciones de diputado. Muy pronto lo tendremos de diputado, esperemos que el ceviche prometido sea ahí en calidad de diputado aquí en Ni Perú. hablar. Y obviamente la apertura siempre para usted, doctor. Sí, gracias. Antes de despedirme, vas a subir el flyer de mi campaña política, ahí tienen el número de la lista para que voten, también están mis redes sociales para que me sigan, viralicen todas las publicidades, aunque estén en Perú, aunque estén en cualquier parte del mundo, ya que aquí en Argentina también lamentablemente tenemos un bloqueo mediático, porque los medios hegemónicos manejan los medios y no nos dan aire tan fácil. Así que una manera de romper el bloqueo mediático es a través de las redes sociales, para que entonces pueda llegar esta nueva voz. Todo es por redes sociales ahora, todo es del compartir del pueblo. Señores, muchas gracias. Es el doctor Gabriel Floresiani, próximo diputado de Argentina, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.